Hoy es 11 de septiembre y, como sabéis, es una fecha, pues, de alguna manera, marcada por la historia o por distintas historias. Hay muchos 11 de septiembre. Quizá el que menos se recuerda o del que menos se sabe es de un 11 de septiembre de 1789, en el que durante la sesión de la Asamblea Nacional Francesa, en la que se tenía que discutir el derecho al veto del rey de Francia sobre las decisiones de la Asamblea Legislativa, se determinó, al menos para los 220 años subsiguientes, la actual división todavía vigente entre la izquierda y la derecha por el espacio, por la distribución en el espacio a la derecha o a la izquierda del presidente de la Asamblea. Una división, pues, que a mí me gustaría que pudiéramos seguir sosteniendo y declarando significativa. Sabemos que hoy también la triste fecha del golpe de Estado de Pinochet contra Salvador Allende y su gobierno, y también sabemos que el 11 de septiembre se produjo el brutal atentado contra las Torres Gemelas, después del cual, pues, yo creo que se reconfiguró el orden mundial y también, o sobre todo, el orden regional en el tema que nos ocupa hoy aquí. Como sabemos, esos atentados desencadenaron una reacción histérica por parte de la única superpotencia mundial, en ese momento bajo una administración neocon que había establecido previamente un claro proyecto de intervención en distintos países del mundo a partir de principios que habían redactado en eso que se llamaba el Proyecto para un Nuevo Siglo Americano, y a partir de ese momento yo creo que podemos hablar de un claro debilitamiento como consecuencia de crímenes, de errores y de derrotas del imperialismo estadounidense en el mundo. En ese contexto se van a producir las revoluciones árabes. Y aquí, como yo he explicado muchas veces, podemos escoger varios relatos. Yo voy a exponer el mío. Y que cada uno luego decida si encaja mejor o peor con los datos que cada uno de nosotros manejamos. Yo creo que hay un error grave cuando se pretende que tanto las llamadas revoluciones árabes, que yo insistiré en llamarlas así, como en las llamadas contrarrevoluciones, ha estado siempre detrás los Estados Unidos. Los Estados Unidos habían estado detrás de las revoluciones, habrían estado detrás, por ejemplo, de la revolución del 25 de enero en Egipto, que derrocó a Mubarak, estarían detrás del golpe de Estado que derrocó a Mursi, estarían detrás de Dani, que está ahí sentado, estarían detrás de mí, estarían siempre detrás de todas aquellas fuerzas, de aquellos acontecimientos que vienen a perturbar las aguas tranquilas de este estanque podrido donde todos los días morían miles y miles de personas de una forma u otra bajo esas dictaduras que fueron cuestionadas por estos movimientos populares. Digo, yo creo que es más sensato, aparte de más optimista, pensar que esas revoluciones fueron verdaderas revoluciones populares, revoluciones democráticas, en países donde no había de ninguna manera condiciones objetivas para que hubiera una revolución socialista, por ejemplo, que no fueron al mismo tiempo revoluciones ni puestas en marcha ni gestionadas por los partidos, ni por los partidos de izquierdas, obviamente, ni por los partidos islamistas. Eso que se ha llamado islamismo moderado, que en algunos países llegaron a gobernar a través de elecciones y siguen gobernando hoy, como el caso de Túnez, y que esas revoluciones populares fueron revoluciones populares que pusieron en aprietos a Estados Unidos, que pusieron en aprietos a la Unión Europea, que pusieron en aprietos a los países del Golfo, que inicialmente no pusieron en aprieto hasta que las revoluciones llegan a Libia, a, digamos, otros países como Rusia o como Irán o como los países de América Latina,
y que frente a ese aprieto, en el atolladero, pues Estados Unidos, que tiene la ventaja respecto de los partidos y países gobernados por la izquierda, que son muy pocos, tiene la ventaja de que siempre tiene un plan B, un plan C y un plan D, pues empezó a poner en marcha otros planes. Y puso planes, uno de los cuales era sin duda el negociar con aquellos que había contribuido a reprimir hasta ese momento para asegurar la estabilidad requerida para la reproducción de sus intereses en la zona. Israel, obviamente, y las reservas petrolíferas del Golfo, que son los dos intereses prioritarios y fundamentales de Estados Unidos en la zona. Y lo que ocurre, y creo que esto es interesante, invita por un lado al optimismo, por otro lado también invita a la prudencia, porque, en fin, un debilitamiento de Estados Unidos no autoriza necesariamente a pensar que lo que venga después va a ser necesariamente mejor, pero creo que detrás de las contrarrevoluciones actuales en el mundo árabe tampoco están los Estados Unidos. Primero, porque si hablamos de Siria, la contrarrevolución la encarna el régimen dictatorial, que no solamente sigue en pie, sino que sigue bombardeando a su población civil todos los días, que sigue torturando a sus ciudadanos, que sigue degollando a veces a barrios enteros y que no está dispuesto a ceder ni un milímetro en ningún terreno. Un régimen contrarrevolucionario que está apoyado por fuerzas que son también contrarrevolucionarias. Rusia, por vía interpuesta, Irán y Hezbollah, en estos momentos, que están operando sobre el terreno desde hace mucho tiempo, mucho antes de que hubiera un conato de amenaza de intervención. Y por otro lado, claro, otras fuerzas contrarrevolucionarias. Y sobre todo algunos países del Golfo, de manera distinta y con papeles muy distintos y además con papeles no coordinados. Tenemos por un lado a Arabia Saudí, que está claramente financiando a los yihadistas, que son una fuerza también contrarrevolucionaria, y tenemos a Qatar y a Turquía, que están más bien financiando a islamistas más moderados, el modelo de los hermanos musulmanes, que yo creo, es mi opinión, forman legítimamente parte de esa revolución contra Bashar el-Assad. En Egipto, lo mismo. Es curioso para a los que les gusta la ley asociativa, los aprietos en los que se encuentra uno cuando piensa quién apoya el golpe de Estado contra Mohamed Morsi, y nos encontramos con que más bien Estados Unidos lo encaja a regañadientes por una sencilla razón, porque el pilar de la estabilidad en Oriente Medio, como muchas veces ha dicho Olga aquí a mi lado, uno de ellos es sin duda el ejército egipcio, que no solamente es una estructura orgánica del régimen egipcio, y lo ha sido siempre, incluso durante el tiempo que ha gobernado Mohamed Morsi, sino que cumple un papel fundamental para Israel y para los Estados Unidos. Tened en cuenta que es el segundo receptor de ayudas económicas y militares después de Israel. En términos geoestratégicos podemos ver que las primeras medidas que han tomado desde luego son muy complacientes con Israel y perjudican claramente a los palestinos. Y si pensamos en qué fuerzas han apoyado este golpe de Estado, nos encontramos con tres, que son Israel, Arabia Saudí y Bashar el-Assad. Entonces, si empezamos a establecer enlaces de esos que a veces nos gusta tanto hacer, ¿con quién estamos? Si estamos apoyando al ejército egipcio, resulta que estamos apoyando a Bashar el-Assad, que es enemigo de Israel, pero de un Israel que al mismo tiempo está apoyando también a Bashar el-Assad. La cosa se complica muchísimo en cuanto nos encontramos con el avispero de relaciones, de alianzas muy volátiles, que se configuran muy deprisa y se deshacen también muy deprisa,
El caso, claramente, pensamos en los países del Golfo y pensamos siempre en dos, Arabia Saudí y Qatar. Pero resulta que Arabia Saudí y Qatar tienen una relación muy conflictiva desde el año 1979 y después desde el año 1992. En el año 79, porque los hermanos musulmanes apoyaron la revolución de Khomeini, mientras que Arabia Saudí no, obviamente, y el año 91-92, durante la primera guerra del Golfo, la primera intervención de Estados Unidos en Irak, cuando Arabia Saudí apoyó a los Estados Unidos y en cambio los hermanos musulmanes los condenaron. A partir de ese momento, Turquía y Qatar entran en un conflicto curioso, porque Qatar tampoco ha tenido ningún inconveniente en reunirse hasta hace muy poco con Bashar el-Assad y al mismo tiempo pues acudir a todas las reuniones del Consejo de Cooperación del Golfo. Lo que quiero decir es que es un avispero geoestratégico descomunal en el que no podemos orientarnos de ninguna manera con parámetros campistas, con parámetros de Guerra Fría. Y en ese avispero, sin embargo, tenemos que orientarnos de alguna manera. Y yo creo que hay que tratar de orientarse a partir básicamente de dos criterios. Uno, principios, y el otro, información lo más rigurosa y contrastada que podamos. Los principios yo creo que son muy claros. Quiero decir, a mí, si Estados Unidos se llamase Moldavia o Borduria, por citar dos países clásicos, y invadiese otros países, bombardease poblaciones civiles, torturase o permitiese o induciese a la tortura de gente, yo estaría contra Moldavia y contra Borduria. Si estoy contra Estados Unidos, si me declaro antiimperialista, es porque Estados Unidos hace todas esas cosas. Si Bashar el-Assad, en nombre del antiimperialismo, hace exactamente las mismas cosas, yo estoy contra Bashar el-Assad. Y creo que nadie que se declare de izquierdas puede estar a favor de un tirano que bombardea a su propia población. Yo he estado siempre contra la OTAN porque bombardea poblaciones civiles. He estado contra los Estados Unidos porque ha bombardeado Irak y ha matado a miles de personas. Yo no puedo aceptar que haya ninguna justificación geoestratégica que esté por encima de ese principio. Y si hay un pueblo que no en nombre del socialismo, sino sencillamente de la democracia y de la dignidad, que en el marco, en el contexto de una revuelta panárabe contra dictaduras, todas ellas de muchas décadas, si hay unos pueblos que por primera vez, yo diría que en siglos, levantan la cabeza en nombre de la democracia y de la dignidad contra esos tiranos, la obligación, el imperativo de la izquierda es apoyar a esos pueblos. Y si esos pueblos se ven enfrentados a una represión feroz, como digo, con lanzamiento de barriles de dinamita, con torturas, con misiles Scud, como es el caso de Siria, creo que lo que no tenemos más que dos alternativas. Una, tener el cinismo de defender eso en aras de intereses superiores, que yo no sé cuáles podrían ser, o bien negarlo. Y nos hemos encontrado con estas dos actitudes. La segunda quizá más abundante porque, como creo que todos tenemos nuestro corazoncito, pues a nadie le gusta aceptar que se está apoyando a un tirano que bombardea a su población civil. Bueno, yo creo que principios por un lado y por otro lado información lo más rigurosa posible. Y por desgracia, aquí tenemos todas las desventajas frente a esos medios hegemónicos que hemos denunciado siempre con mucho fundamento, tenemos todas las desventajas, porque son muy pocos los periodistas comprometidos desde la izquierda que están operando sobre el terreno. Olga es un caso excepcional y por eso, pues obviamente, a Olga hay que leerla siempre. Hay otros, Alberto Pradilla, Carlos Zurutuza, no sé, conozco un puñado, pero son un puñado, que trabajan además, en general, para medios que tampoco tienen excesiva proyección pública. Entonces, lo que no podemos es construir nuestra información como contrainformación, como la figura incusa, como el negativo, como el reverso de la información que nos sirven los medios hegemónicos, porque podemos cometer graves errores y porque además, con arreglo a esa lógica, que es una lógica anti-ilustrada, en el sentido de que la ilustración pretendió asociar publicidad y verdad,
allí donde en cualquier caso la credibilidad siempre ha estado asociada a la publicidad, nos encontramos con todo un sector de la izquierda, minoritario y marginal, como lo somos todos, tratando de encontrar la verdad, y que hasta tal punto se han deteriorado los marcos de credibilidad pública que hemos acabado por creer que cuanto más se susurren las noticias, más verdaderas son, cuanto más estén en un enlace oscuro de Internet, más fundamento tienen, y acabamos, por eso mismo, a través de un medio replicante como es Internet, acabamos discurriendo a velocidades siderales por lógicas paranoicas que nos llevan no solamente muy lejos de esa verdad que buscamos de partida, sino muy lejos de las causas de los pueblos, que son aquellas al lado de las cuales tenemos que estar como personas de izquierda. En ese sentido, y volviendo un poco al razonamiento de entrada, creo que tenemos suficiente información contrastada para pensar que ni detrás de las revoluciones ni detrás de las contrarrevoluciones han estado Estados Unidos, que Estados Unidos es una potencia debilitada, que tiene en cualquier caso el ejército mayor del mundo, o sea, el número de armas que tiene dobla la suma de las armas que tienen todos los restantes países del mundo, que obviamente un imperio debilitado y ferozmente armado es peligrosísimo, pero que respecto de Siria, esta es mi opinión, Estados Unidos nunca ha querido intervenir. Porque ha entendido desde el principio que sus intereses y los intereses de Israel estaban obviamente lejos de la democracia, como podemos imaginar, y eso lo ha declarado muchas veces dirigentes de Israel. Respecto de Bashar el-Assad, es el mejor enemigo que podemos tener. Una democracia de cualquier tipo, o sea, si los pueblos árabes tienen algo en común, si comparten algo, y es algo que inevitablemente sale a la luz cada vez que se les deja tomar la palabra, es cuestionar el Estado de Israel. Y por lo tanto Israel sabe que menos democracia haya en el mundo árabe, más segura es su existencia. Y respecto de las reservas petrolíferas, que están todas en los países del Golfo, también en Libia, pues hay que decir que Arabia Saudí ha sido aliado firme también de Bashar el-Assad, lo era de Hosni Mubarak, y en alguna medida el golpe en Egipto es una venganza de Arabia Saudí contra los hermanos musulmanes, y que el interés de Estados Unidos en Siria ha sido desde el principio, más allá de declaraciones retóricas que no se han traducido sobre el terreno ni en apoyo financiero ni en armas, se ha traducido en tratar de prolongar al máximo el conflicto, convertir Siria en una larguísima agonía. Leíamos el otro día ese artículo de un experto en The New York Times donde decía cínicamente que, que si Estados Unidos tuviera suficiente fuerza, que no la tiene, y apoyo que no lo tiene, pues lo que le gustaría es entrar y repartir bofetadas y acabar con el régimen de Bashar el-Assad y acabar con los yihadistas y con los demócratas y con todos los que se oponen a sus designios en la zona. Pero como no puede hacer eso, lo que sí puede hacer es prolongar los combates, ayudar aunque solo sea pasivamente, a Bashar el-Assad cada vez que gane en terreno los llamados rebeldes, y ayudar a los rebeldes cada vez que gane terreno Bashar el-Assad. No sé lo que va a pasar, pero en cualquier caso hemos visto cómo de pronto en estos días, cuando ya parecía inminente la intervención, una propuesta que ha surgido en apariencia al azar se ha traducido en un claro retroceso en las posiciones estadounidenses. Los defensores de Bashar al-Assad dirán que es Rusia e Irán que han doblado la mano del imperio. Yo creo que, y Olga yo creo que estará de acuerdo conmigo, que llevan muchísimos meses negociando a muchas bandas, Estados Unidos con Irán y con Rusia, que Rusia y Estados Unidos habían ya medio llegado a un acuerdo, que evidentemente allí donde hay un avispero bélico como el que hay en Siria, con fuerzas que nadie controla, pues es muy difícil establecer estrategias y aplicarlas con la seguridad de que van a salir bien.
pero mi impresión es que nunca ha querido una intervención, que si hay una intervención finalmente, y aún no sabiendo qué puede salir de ahí, porque podría ser atroz realmente, la intención en efecto sería un poco la de debilitar aquellos arsenales que más pueden amenazar a Israel sin derrocar ni amenazar la existencia del régimen, y que, mientras tanto, obviamente, pues siguen las muertes, porque no podemos decir de ninguna de las maneras que estamos ahora contra la guerra si no hemos estado antes contra la guerra, que no podemos decir que estamos contra la intervención de Estados Unidos si no hemos estado contra la intervención de todos aquellos que previamente he enumerado, que van desde Rusia e Irán, Hezbollah, hasta Arabia Saudí, Qatar, Estados Unidos, la Unión Europea, contra las fuerzas democráticas que se levantaron contra el régimen en nombre de la libertad, de la democracia y la dignidad, y que, por lo tanto, creo que tenemos que tratar por todos los medios, en un mundo muy complejo, que nos va a plantear muchos dilemas éticos, dilemas políticos. Lo que no podemos olvidar nunca es que necesitamos fundamentar bien los principios, y que necesitamos cada vez mejor información. Y lo dejo aquí y paso la palabra a Olga. Gracias. Con respecto a Egipto, permitidme que empiece por ahí. Vengo de estar recientemente, hace unos días, en Turquía, donde me he reunido con algunas de las personas que están obligadas, que están exiliándose, porque, como sabéis, en Egipto ha habido un golpe de Estado, a pesar de que Estados Unidos y la Unión Europea son reticentes y han tratado de evitar llamarlo golpe de Estado, porque, aunque sea cierto que no hayan impulsado el golpe de Estado, evidentemente a Estados Unidos, como decía Santi, le interesa muy mucho seguir teniendo esa alianza con el ejército, que es una columna vertebral defensora de los intereses de Estados Unidos en la región y de Israel, sobre todo, ¿no? Hay un antes y un después en la región tras la firma de los acuerdos de paz de Camp David en el 78, ratificados en el 79. A partir de ese momento, Egipto e Israel firman la paz y Estados Unidos lo recompensa con una ayuda anual de 3.000 millones de dólares en el caso de Israel, a las Fuerzas Armadas israelíes, que es la mayor ayuda que Estados Unidos da a unas Fuerzas Armadas, y de 1.300 millones de dólares en el caso del ejército egipcio, que es la segunda mayor ayuda que Estados Unidos da a unas Fuerzas Armadas. Esa ayuda no se ha suspendido a día de hoy, se mantiene, no se suspendió en 2011 cuando el ejército, bajo la junta militar, comenzó a reprimir las manifestaciones tras la caída de Mubarak, donde murieron cientos de personas. Estoy hablando ya tras la caída de Mubarak, en todo 2011, como sabéis. A pesar de eso, se renovó esa ayuda. Es decir, la columna vertebral el ejército egipcio ejerce como columna vertebral que defiende los intereses de Israel. Y como mencionaba Santi, ha habido un cambio ya en el modo de gestionar las cuestiones con Israel tras este golpe de Estado. Evidentemente, una de las prioridades del ejército, porque el ejército así lo entiende, porque viene también en los acuerdos de paz de Camp David, que por cierto Israel no cumple, incumple de manera sistemática con la ocupación de los territorios palestinos, pero el compromiso del ejército desde entonces es, entre otras razones, proteger la frontera. Sabéis que el Sinaí egipcio comparte frontera con Israel. Se ha vuelto a cerrar la frontera de Rafah, que es la frontera entre Gaza y el Sinaí, y bueno, pues se han destrozado parte de los túneles, o buena parte de los túneles que hay en esa frontera, y que servían, entre otras cosas, para facilitar la entrada de productos fundamentales para la población palestina en Gaza, que, como sabéis, vive un bloqueo, vive en una cárcel a cielo abierto en la franja de Gaza desde hace mucho tiempo. Desde ese golpe de Estado, que Estados Unidos se ha negado a llamarlo como tal y sigue estudiándolo, según palabras de la administración Obama, sigue estudiando el término y está en ello, está estudiándolo, os recomiendo que sigáis las ruedas de prensa del portavoz del Pentágono y de la portavoz de la Casa Blanca, porque hay periodistas, además, que hacen un trabajo absolutamente brillante. Y la pregunta-respuesta semanal, hay veces que nos puede proporcionar muchos más datos que si nos leemos 800 artículos, ¿no?
Bueno, pues y la Unión Europea, como sabéis, el representante de la Unión Europea en Oriente Medio, que es Bernardino León, un malagueño, recientemente decía en una entrevista que esto es mucho más complejo que un golpe de Estado y recordaba lo que según él había sido una catástrofe y una deriva autoritaria del gobierno de Morsi, de alguna manera tratando de justificar este golpe de Estado. Bueno, yo creo que aquí queda claro que es un golpe de Estado, ¿no? Los militares toman el poder y imponen un toque de queda que sigue vigente a día de hoy y atacan a manifestantes. Hay cientos de muertos, como sabéis, miles de heridos, cientos de arrestados, cierran medios de comunicación, nombran gobernadores de la era de Mubarak y ahora el presidente de la comisión encargada de redactar la Constitución es nuestro amigo, digo entre comillas, Amer Moussa, exministro de la época de Mubarak y posteriormente secretario general de la Liga Árabe, que jugó un papel en realidad bastante bochornoso para los intereses del mundo árabe, de los palestinos y de Egipto como secretario general de la Liga Árabe, desde mi punto de vista. Esta es la situación actual en Egipto. Los hermanos musulmanes están o escondidos o arrestados o exiliándose, fundamentalmente a Turquía. Yo estuve allí con algunos de ellos, con uno de los organizadores de la acampada de Raba, por ejemplo, donde murieron cientos de personas. Las cifras oficiales superan los 800, según los últimos datos proporcionados por el Ministerio del Gobierno egipcio, y hubo miles de heridos. Él fue uno de los organizadores, vio cómo mataron a una treintena de conocidos y amigos, y bueno, se ha tenido que ir del país porque si no lo arrestan. Ha dejado en el país a su mujer y a sus cuatro hijos. Él es, podríamos decir, integrante de lo que allí se llama los jóvenes de los hermanos musulmanes. Un sector que en algunos aspectos ha chocado bastante contra la cúpula de los hermanos musulmanes, ¿no? O sea, por ejemplo, en 2011, no sé si os acordaréis, cuando se desarrollaban las elecciones legislativas en noviembre y diciembre, que hubo muchas manifestaciones, hubo ataques, hubo decenas de muertos en Tahrir y en la calle Mohamed Mahmoud. Bueno, pues a esas manifestaciones y a esas protestas asistieron muchos jóvenes de la Hermandad Musulmana, a pesar de que los líderes de la Hermandad Musulmana habían ordenado o habían dicho que era mejor que se quedaran en sus casas y que no participaran en esas manifestaciones. Ese fue uno de los encontronazos que hubo entre la cúpula de la Hermandad Musulmana y los jóvenes. Y luego hubo otros muchos, ¿no? Publiqué la entrevista, si tenéis oportunidad, si os interesa leerlo, porque es interesante ver lo que él dice de los líderes de la Hermandad Musulmana, con muchas críticas en muchos casos, ¿no? Cómo él dice, porque él se reunía a veces con Morsi o con asesores de Morsi, cómo, según lo que él relata, eran conscientes desde hace tiempo que evidentemente no dominaban el aparato del Estado, que seguía en manos del ejército, y relata una de sus últimas reuniones con Morsi en la que alguien mencionó al ejército y Morsi les hizo una señal y señaló al techo diciendo nos están escuchando, ¿no? Esta era la tensión que existía evidentemente ya desde hacía un tiempo entre el ejército y los hermanos musulmanes, que en un primer momento hubo un acuerdo tácito a través del cual supuestamente compartían poder y se repartían poder, pero a la hora de la verdad empezó a haber encontronazos. Hay muchas teorías al respecto, luego si queréis hablamos de ellas, y bueno, y más allá de teorías, pues algunos datos que nos pueden dar pistas. ¿Cuál es la situación actual? Todas esas millones de personas que salieron a la calle pidiéndole a Morsi que abandonara el poder, pues evidentemente lo hicieron de una manera legítima. El problema es que, y esto yo lo decía en un artículo, cuando pactas con determinados sectores para llegar a un acuerdo, tienes que tener en cuenta la correlación de fuerzas. Y si el grupo Tamarrot, que fue el organizador de las manifestaciones, que como se ha sabido posteriormente, algunos de los dirigentes llevaban tiempo reuniéndose con el ejército egipcio y recibieron incluso financiación de uno de los mayores multimillonarios de la región, que es Sawiris, que evidentemente quería tumbar a los hermanos musulmanes, etcétera, etcétera. Bueno, al margen de eso, hubo mucha gente que salió a la calle y que estuvo recogiendo firmas porque realmente creía que se necesitaba un cambio. Bueno, los cambios en el marco democrático, tanto que aquí en Europa se le llena a mucha gente la boca hablando de lo que es la democracia, los cambios en un marco democrático se pueden hacer a través de muchas vías, ¿no? Para empezar, se iban a celebrar elecciones en tan solo 3 o 4 meses, para continuar se puede llevar al Parlamento
etcétera, etcétera. Aquello, desde mi punto de vista, lo que ha pasado fue, se arrinconó al gobierno de Morsi. Ahí han jugado muchos sectores y muchos actores internos un papel fundamental y, bueno, pues la gente que realmente creía, hubo mucha gente que creía que lo que ahí estaba viviendo era una segunda revolución y que iba a ser un paso adelante y tal, pues claro, se están muchos de ellos despertando ahora y dándose cuenta de que lo que ha ocurrido es un golpe de Estado y que evidentemente cuando pactas con el ejército, que no solo tiene las armas y la fuerza, que es que además maneja aproximadamente el 35% de la economía del país, tiene fábricas, maneja industrias, tiene muchísima riqueza, pues evidentemente cuando pactas con el ejército lo que te puede pasar es lo que está pasando, ¿no? Y ahora quienes están manejando lo que llaman la transición, pues son los de siempre y en muchos casos mubarakistas, ¿no? Como Amer Musa u otros muchos. ¿Cuál es la situación en estos momentos? Que evidentemente, al igual que en 2011, cuando la Junta Militar tomó el poder en un principio, cuando cayó Mubarak, mucha gente se sintió satisfecha, se fue a sus casas y dejó de protestar. Pero transcurrieron los meses, no había cambios, había represión y la gente volvió a salir a la calle, que es lo que vimos en noviembre y diciembre. El nivel de represión que va a necesitar el ejército egipcio para mantener un statu quo como el actual va a ser brutal y eso va a provocar una reacción nuevamente de la calle. La otra opción es que elijan una transición a la española, podríamos decir, pero claro, si dejan fuera a los hermanos musulmanes como pretenden dejarlos fuera, pues evidentemente no va a ser ni transición ni nada. O sea, va a ser nuevamente un disfraz de democracia que no será una democracia real. Entonces, bueno, esta es la situación en la que se encuentra Egipto en estos momentos. Es, como decía un periodista egipcio amigo mío, que en 2011 mencionaba a Dickens y el inicio de un libro de Dickens que comienza diciendo era el peor de los tiempos, era el mejor de los tiempos. Historia de dos ciudades. Una historia de dos ciudades, sí. Queriendo referirse a que bueno, tenemos todo por delante y muchas puertas abiertas. Este puede ser un momento mágico y fundamental, o no puede serlo, porque al mismo tiempo estamos viendo los peores fantasmas de este país, ¿no? Bueno, pues ahora este colega me decía el otro día, bueno, ahora yo diría que era el peor de los tiempos, ¿no? Porque evidentemente pues, la situación en estos momentos es bastante dramática, pero aún así esto es un proceso muy largo que lleva teniendo sube y bajas desde enero de 2011, ¿no? Con respecto a Siria, bueno, podríamos empezar y no... Siria, pues evidentemente, y esto lo dice Santi, es una frase de Santi, creo, los servicios secretos de las grandes potencias conspiran, pero los pueblos también conspiran. Yo creo que, bueno, lo voy a decir otra vez por si acaso, ¿no? Pero evidentemente en 2011 lo que ocurre en Siria es que hay... comienzan a surgir manifestaciones, protestas y comienza a tejerse una red social en diversas ciudades del país que de una manera legítima y a través de la desobediencia civil reivindican la caída del régimen de Bashar al-Assad. La represión de Bashar al-Assad es brutal, ataca a manifestantes y aquello provoca el inicio de una revuelta armada. Posteriormente entran diversos actores regionales e internacionales en juego. Y fundamentalmente podríamos hablar evidentemente de Rusia y de Irán, que desde el primer momento como aliados de Bashar al-Assad han estado armando al régimen. Posteriormente Hezbollah también, y que está incluso en el terreno. Y por el otro lado, bueno, pues los países del Golfo, Arabia Saudí, Qatar, Turquía, y a nivel internacional Francia ha intentado, bueno, ofrecer cierto respaldo a los rebeldes junto con Reino Unido y Estados Unidos, de una forma u otra. En algunos casos con ayuda militar, en otros casos con ayuda de lo que se llama inteligencia, ¿no? Dentro del país lo que ha pasado es un absoluto drama, ¿no? O sea, 100.000 muertos, casi 7 millones de refugiados, no, 7 millones de desplazados, casi de ellos 2 millones de refugiados. Hay una cosa que yo creo que se tiene muy poco en cuenta,
que es el antes. O sea, en 2003, la invasión y la ocupación ilegal de Irak ya provoca de por sí todo un terremoto en la región y una tragedia de dimensiones que yo creo que no se han analizado suficientemente, ¿no? Hubo 5 millones de refugiados iraquíes a causa de aquello, además de 1 millón de muertos aproximadamente, pero de esos 5 millones, 2,5 millones se instalaron en Siria. Algunos luego volvieron a Irak, otros fueron a terceros países, pero en Siria hubo durante un tiempo 2,5 millones de refugiados iraquíes. Lo que está viviendo ahora Siria es lo que antes sufrió Irak, por razones diferentes. Una fragmentación del país, una división radical de la sociedad a causa de esta terrible guerra, y además en territorio sirio también hay gente, o sea, también hay iraquíes que ya lo perdieron absolutamente todo, que cogieron las armas, que en un primer momento las empuñaron en el marco de la resistencia armada iraquí contra el ejército ocupante y que posteriormente no han dejado nunca las armas, y que algunos de ellos están en Siria en estos momentos batallando contra el régimen de Bashar al-Assad. Es decir, el polvorín que es esa región es alucinante, ¿no? Como decía Santi, las alianzas que había antes del estallido de las revueltas en 2011 se han complicado y mucho, y son mucho más complejas. Y también dependiendo en cada caso, ¿no? Hay países que son aliados de cara a un asunto y enemigos de cara a otro asunto, ¿no? Entonces, por eso yo creo que también nos resulta más difícil entender todo y se tiende a simplificarlo. Y yo creo que tenemos que evitar esa simplificación, al igual que tenemos que evitar la presentación de imágenes o personajes maniqueos, porque yo no digo que haya que justificar todo, ni muchísimo menos. Yo como periodista siempre me siento obligada a tratar de entender la realidad. Y para eso tengo que explicarla bien, no justificarla, pero tratar de entenderla, ¿no? Y en este caso tenemos que tener en cuenta de qué contexto y de qué territorio estamos hablando y por todo lo que ha pasado ese territorio, ¿no? Un territorio que tiene zonas muy ricas en materias primas, como decía Santi, un territorio que tiene un Estado que todavía practica el colonialismo, como es Israel, ocupando territorio, una zona que al mismo tiempo primero fue víctima del colonialismo, después de procesos de independencia, en muchos casos coordinados por las antiguas metrópolis. Como reacción a ese colonialismo surgieron también dictaduras atroces, en buena parte de los casos apoyados por nuestros gobiernos occidentales y en otros casos, como la de Bashar al-Assad, apoyada por Rusia, ¿no? Esto también hay que tenerlo en cuenta para no presentar, no hay malos, o sea, claro que hay malos, pero bueno, tengamos en cuenta algo más, ¿no? No nos quedemos ahí los malos, los buenos, porque bueno, la complejidad da para más. Entonces, uno de los... no voy a ponerme aquí a hablar de todas las nuevas alianzas y las nuevas enemistades, pero uno de los cambios que yo creo que es significativo también para hablar de Siria es lo que hizo Hamás. O sea, hasta 2011 el eje Irán, Damasco y Hezbollah y Hamás era ese. Hamás da un giro y ahí entra también en el escenario Qatar. Qatar ofrece a Hamás una salida y Hamás decide abandonar su sede internacional en Damasco, da la espalda a Bashar al-Assad y el año pasado su líder desde el Cairo, ellos se trasladan provisionalmente su sede a Qatar y el año pasado desde el Cairo Hamás pronuncia un discurso en el que se muestra absolutamente solidario, cómplice y amigo de los rebeldes sirios que luchan contra el régimen de Bashar al-Assad. Esto hay que tenerlo en cuenta también a la hora de analizar cuando los generales israelíes y los políticos israelíes ponen el mapa encima de la mesa, pues ellos también tienen en cuenta todo esto, ¿no? Bashar al-Assad tenía una retórica muy antisionista, sí es cierto, pero había un statu quo en la frontera, donde están los altos del Golán sirio, que como sabéis están ocupados todavía a día de hoy por Israel, y esa frontera se mantuvo siempre sin grandes problemas. Hasta mayo de 2011, que hubo unos disturbios y hubo protestas y hubo muertos. Eso se interpretó incluso como un aviso por parte de Bashar al-Assad a Israel. Las revueltas ya habían estallado. Cuidado, que como yo me vaya, tú no sabes lo que te va a venir aquí luego. Y lo que te va a venir aquí luego puede ser esto, que tienes aquí la frontera, que nosotros hemos estado aquí. En estos momentos, entre las filas rebeldes o entre las filas de la oposición,
pues están desde grupos minoritarios de la izquierda hasta yihadistas extranjeros, iraquíes, libios, incluso chechenos, gente que recibe en algunos casos financiación de Arabia Saudí, y luego hay muchos grupos que están luchando contra el régimen. Evidentemente, en estos momentos, lamentablemente, desde mi punto de vista, por lo que me cuentan la gente que está allí dentro, por lo que cuentan también los periodistas que han estado allí dentro recientemente o están dentro ahora, por lo que me cuentan los refugiados que salen, con los que hablo cuando salen, pues quien lleva la voz cantante, es decir, quien tiene más potencia armamentística en estos momentos, pues son dos grupos que son islamistas radicales, que son el Al-Nusra y el Ejército Islámico de Irak y de Siria, que está secuestrando a gente y que ha llevado a cabo auténticas barbaridades también. La fuerza máxima la tiene el régimen y es el que más ha reprimido, y las atrocidades mayores las ha cometido el régimen, pero estas milicias armadas están haciendo auténticas barbaridades. Siria está roto y estamos viendo lamentablemente una vez más que una zona que unida o que en paz podría ser tanto, pues sigue esta tendencia a la fragmentación, como pasó anteriormente con Irak y como ha pasado anteriormente con otros países. Y en Siria va a pasar también. Recientemente hubo una oleada masiva de kurdos que se han ido, que han entrado al Kurdistán iraquí, huyendo de allí, y si nada lo resuelve, pues a lo mejor el día de mañana tenemos una Siria dividida en tres, con una zona controlada por Bashar al-Assad, otra zona controlada por diversos grupos armados diferentes, y a lo mejor un Kurdistán sirio, bueno, quién sabe, ¿no? A ver, me había apuntado aquí, a nivel de... en lo que a nosotros nos incumbe, bueno, yo creo que estos días estamos más tranquilos, pero ha habido verdadera tensión aquí, ¿no? Yo creo que si lo que nos interesa es defender la paz y decir no a la guerra, también aquí yo creo que todos estamos obligados a evitar los cañonazos verbales, a mantener los puentes, a sostenerlos y a construir más. Eso se hace a través del rigor, eso se hace a través de la voluntad de entendimiento, y eso se hace teniendo muy claro que la paz significa, para empezar, lo primero de todo, desde mi punto de vista, o sea, defender una conferencia de paz para Siria. Para ello se necesita voluntad de las potencias implicadas, y también voluntad de Rusia y también voluntad de Estados Unidos, que bueno, que aunque puede tener un papel más limitado en algunos aspectos, sin embargo, es indudable que es una gran potencia y que tiene sus intereses en Siria, y que evidentemente ha tomado partido, aunque no haya estado involucrado con su propio ejército allí. Yo también estoy con Santi en lo de la teoría del desgaste. Ya en agosto escribí un artículo diciéndolo, que no es una teoría, además. O sea, en las cancillerías de Oriente Medio o en cenas con diplomáticos de diversos países occidentales es algo que suena desde hace 2 años, y que, observando la realidad, bueno, pues yo creo que es bastante obvio, ¿no? Se ha apostado por la guerra del desgaste, se ha apostado por desgastar ambas partes. Meterse en ese embrollo tiene unos costes muy arriesgados, que a lo mejor llega un momento en el que deciden que merecen la pena. O sea, todo es posible, es decir, todos los campos están abiertos, pero el escenario que hasta ahora se ha estado jugando ha sido ese. Ha ocurrido muchas veces, en realidad. Ocurrió cuando en Gaza se enfrentaron 2 facciones palestinas. Bueno, pues la comunidad internacional de Israel en muchos casos se frotaba las manos de felicidad. Cuando estalló durante la guerra Irán e Irak en los años 80, la estrategia de Estados Unidos fue apoyar a su entonces aliado Saddam Hussein, facilitarle armamento, pero al mismo tiempo secretamente llegó un momento en el que facilitó armamento también a Irán, en lo que conocemos como el Iran Gate, ¿no? Con el dinero recibido por aquellas armas que facilitó a Irán, financió la contra nicaragüense o a grupos afganos
que estaban luchando por aquel entonces contra la Unión Soviética. La estrategia en aquel momento era desgastar a dos potencias regionales como eran Irak e Irán, y se hacía sin poner ni un solo soldado en el terreno, se hacía de otra manera, ¿no? Hay muchas maneras también de participar y de intervenir en Oriente Medio y en una realidad y en un conflicto. Yo ahora cuando venía estaba escribiendo un artículo para mañana hablando de la necesidad de la apuesta por la paz. Si realmente lo que queremos es que no haya más muertes, en mi caso yo lo tengo clarísimo, ¿no? Además quienes hemos estado en guerras pues somos conscientes de hasta qué punto eso marca luego por décadas a un país y hasta qué punto puede llegar a ser la crueldad y el sufrimiento puede llegar a unos límites que la imaginación aquí yo creo que no puede alcanzar. Entonces, a través de treguas se salvan vidas también. Se puede empezar por exigir una negociación de una tregua. Se puede continuar por exigir esa conferencia de paz de la que tanto se ha hablado. Y, bueno, yo creo que después de esto está el papel de Irán. Irán, aliado de Siria, esta es una cuestión que siempre se ha pospuesto, que en los últimos meses, evidentemente, se ha estado hablando, que con el nuevo gobierno iraní pues, queda claro que sigue habiendo en estos momentos negociaciones a nivel secreto, pero como sabéis, Israel tiene la bomba nuclear y esto también condiciona el equilibrio regional y hay un país como Irán que tiene un programa nuclear y que Israel lo ve como una amenaza y la comunidad internacional occidental también. Tarde o temprano algo se va a tener que hacer con ello y ese algo, desde mi punto de vista, solo pasa por una negociación. Sentarse encima de la mesa y hablar con Irán. Eso, o si no, ya, bueno, pues una gran guerra y una hecatombe. A día de hoy los costes serían brutales. Todo es posible que pueda pasar, pero vamos, serían brutales. Entonces, eso, que la diplomacia occidental lo sabe, se lleva posponiendo mucho tiempo y tarde o temprano va a llegar. Y a través de lo de Siria, yo como ciudadana y como integrante de la sociedad civil me siento obligada a... O sea, creo que ¿qué puedo hacer yo? Pues exigir a mis gobernantes esto, ¿no? Que se aborden las cosas de una manera constructiva, porque lo que estamos... El mensaje que se está enviando una vez más y que a veces caemos en la trampa de entrar en él es que las cosas se arreglan a base de bombas y a través de la violencia, ¿no? Yo creo que la vía diplomática siempre es factible y que aquí evidentemente también hay una salida por la vía diplomática a través de las negociaciones. En el caso de Siria, pues sentar a todos los implicados encima de la mesa y exigirles que dejen de suministrar armas a todos los que están en el terreno. Eso forzaría una tregua. Otra cosa es que no hay voluntad. Para que haya voluntad, ¿qué tiene que pasar? Que uno de los dos bandos esté perdiendo ya, claramente, porque cuando dos bandos piensan que los dos pueden ganar, la guerra se perpetúa. O si no, una gran presión diplomática por parte de esos gobiernos que están armando a las partes implicadas. Y como sociedad civil yo creo que esa es una de las cuestiones que nosotros debemos pedir y por la que debemos presionar. Y no olvidar el tema de Irán, que vendrá luego, que tarde o temprano tendrá que llegar, ¿no? Y que está muy relacionado con Siria, porque evidentemente pues Siria está siendo el patio trasero de la cuestión iraní, del programa nuclear iraní, y es en este territorio donde lamentablemente también hay pulsos que se están librando en esa terrible guerra que está dejando tanto detrás y que evidentemente va a seguir teniendo consecuencias, no durante años, sino durante décadas. A pesar de todo, yo creo que me siento con la obligación de dejar la puerta abierta a la esperanza, como decía antes, porque, bueno, me he copiado ahora una frase que me gusta mucho de Howard Zinn y que me mencionaba un activista egipcio en más de una ocasión, que la ha traducido ahora sobre la marcha. Si somos optimistas, no tenemos que esperar a un futuro utópico. El futuro es una infinita sucesión de presentes y vivir ahora como pensamos que el ser humano debería vivir, desafiando todo lo malo que nos rodea, es ya de por sí una maravillosa victoria. Aunque sean tiempos jodidos para Oriente Medio y para Egipto y para Siria, yo creo que debemos pensar eso, ¿no? Y allí hay gente que está pensando, no tanto en Siria, pero en Egipto sí,
que esto es un camino de largo recorrido y que queda mucho por delante. Nuestra obligación aquí, yo creo que es prestar todo el apoyo que esas luchas por la libertad, por la justicia social se merecen. Y ahora, si queréis, damos paso a las preguntas y seguimos hablando.